Esto fue lo que nosotros miramos en el video anterior. Hablábamos de la Westover 84, donde hablan de los templos masónicos en Brooklyn, donde ellos predicaban. El cambio del nombre de iglesia a compañía. También por acá en algunas otras atalayas, como en la atalaya el anuario 83, que pusieron ellos, dijeron que tenían una cosa llamada el tabernáculo, donde imprimían sus atalayas, sus documentos, y eso era un uso alquilado de salones masónicos alquilados en la calle Collins, cuando ellos imprimían documentos para Australia y Nueva Zelanda, y los disturbios que habían en 1908. También ellos, los adventistas, les habían ayudado a ellos a negar la inmortalidad del alma, ¿cierto? Con los pasajes donde Jesucristo dice que al morir el cuerpo, el alma no se muere, pero ellos dicen que el alma sí sale muriéndose cuando matan el cuerpo. En el anuario del año 76, ellos hablaban de los Thompson, cómo se convertían y los bautizaban, que eran unas hermanas celosas, testigos de Jehová celosas, que eran adventistas que se convertían a los testigos de Jehová, y cómo ellos construían los templos masónicos o alquilaban los salones masónicos en la calle Smith. Y bueno, y eso vimos muchas cosas. Lo de los hogares Betel también quedó grabado en el video anterior, ¿verdad? Que hablan del Salón del Reino. Todo esto es más o menos un repaso. Acá también ellos hablaban de la masonería. En el anuario 71 hablaba de la sociedad de Betel, donde ellos dicen que trabajan arduamente con lo que es la plomería, la carpintería y todo lo que tiene que ver con la masonería. Eso quedó registrado. Por acá, ¿qué más? Acá tienen lo de la Estatua de la Libertad, también lo estuvimos grabando. Baldurdi era un masón, ¿verdad? Y que ellos están publicando los símbolos masónicos de la antorcha, la pirámide, lo que tiene que ver con el libro en la mano izquierda, la diadema de las 7 puntas en la cabeza. Todo eso son símbolos masónicos que los testigos de Jehová le rinden homenaje, porque ellos, esa mujer llamada la Libertad, se la aplican como si fuera la persona de Jesucristo, ¿verdad? Ahí dicen que la congregación es una escoria. Por acá saludamos a la hermana Laura Beldiana. Dios te bendiga, mi hermana. Me parece que la hermana fue testiga de Jehová, creo. Está muy mal. Ellos hablaban de la Estatua de la Libertad, de la cuestión de la escoria congregada, lo de la antorcha. Bueno, puros masones que están vinculados con ellos. Hablábamos de la masonería, de cómo llegaron ellos a Venezuela. Esto más o menos como un repaso para ver por dónde íbamos y continuar con la investigación. En la Westover 50 mirábamos que ellos hablaban de Venezuela, que el gobierno les prestó en Maracaibo un salón del templo masónico, ¿verdad? Sobre la libertad de los cautivos, ¿cierto? Ellos predicaban de la Estatua de la Libertad y de la libertad de los cautivos en el templo masónico. Es algo que ellos sin ninguna vergüenza lo colocan allí, ¿verdad? Es como esto de los mormones. Los mormones, ellos no les da pena decir que están metidos en la masonería, que Joseph Smith era un masón de alto rango, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con los falsos profetas, falsos maestros y anticristos que andan por el mundo, y doctrinas de demonios. Aquí habíamos hablado de eso, el centro allá en el Salón del Reino, en Maracaibo, cómo convencieron a la prensa, a los niños, cómo fue que ellos hicieron, también cómo habían llegado en Colombia, la cuestión de cómo fundaron la radio en Estados Unidos. A ellos le llamaban, la Iglesia del Señor le llamó a ellos los diablos blancos de los Estados Unidos. Así le llamaban en Venezuela la iglesia evangélica. También los católicos le hacían gran oposición, ¿verdad? Porque pues de todas maneras los católicos aprendieron de la doctrina de la Trinidad en el año 235, los adventistas después,
Pero no todo trinitario enseña una verdad. Hay que tener eso claro. Que hay algunos trinitarios que se desvían, como estos que dicen que el espíritu de la profecía es Elena de White. Eso es una blasfemia, porque ahí no dice en la Biblia que ella es el espíritu de la profecía. Y luego a ellos también le vamos a hacer su video, ¿verdad? A estos adventistas gnósticos, que son muy similares a los testigos de Jehová. En los otros centros masónicos, en la calle Urdenata, ¿verdad? Al lado de la comisaría. Y esto de acá, del año 1945, donde ellos dicen que se ponían a alquilar los templos de los masones. Eso es lo que a ellos les gusta. Y desde ahí, pues básicamente los masones, ustedes saben que eso es algo de hechicería, gnosticismo, y ellos ponen la Biblia como para hacer creer que son muy bíblicos. Eso de la fuerza activa, eso es otro cuento chino que se lo inventaron estos amigos testigos de Jehová. Por acá dice una nueva vida en Betel, en la escuela de la radio, el auditorio alquilado del viejo templo masónico en Brooklyn también. Bueno, y una lista de sinfín de templos. Todo esto es información sacada de los arrianos, de los testigos de Jehová, ¿verdad? Los seguidores del sacerdote Arrio, ¿verdad? Ellos son seguidores del sacerdote Arrio. Ya revisamos que ellos aquí en Colombia, cuando llegaron, son más antiguos que los unicitarios. Ellos llevan cerca de unos 100 años, ya cumplieron los 100 años en el 2022 de estar acá en Colombia. Son más antiguos que los unicitarios. Los unicitarios llegaron por primera vez aquí, fue hace 80 años, y fundaron la IPUC en el año 66. Llegaron en el 37, ojo, y fundaron la IPUC en el 66, donde hubo la gran división. En esta investigación, pues descubrimos que Eliodoro Hernández, este caballero de acá, fue uno que se convirtió en los testigos de Jehová acá en Colombia, gloria a Dios, en el año 1922. Y ahí fue donde ellos se bautizaron, y pues básicamente así fue como ellos llegaron y predicaron en contra de la Trinidad, llamando la atención con este título así, mire, así ellos llaman la atención, la Trinidad al descubierto. Entonces mucha gente que se acerca pensando que les van a enseñar la doctrina de la Trinidad, o que les van a explicar algo que va a edificarlos, o que les van a dar una explicación al descubierto, entonces ellos con estos títulos así los cautivan, y luego, así como hacen los Jesús solo, y luego ya llegan y lo que hacen es decir que esto no es bíblico, que esto fue un invento, que esto es algo satánico, y comienzan a satanizar la doctrina de la Trinidad. ¿Listo? Ok, donde la doctrina de la Trinidad enseña un solo Dios. Y todos estos unicitarios, arrianos, dicen que eso se refiere a varios dioses, porque ellos no quieren, están deformando el argumento histórico, porque ellos fueron derrotados. Vamos a ver también estos arrianos, como el sacerdote Arrio, eso lo vamos a revisar ahora, fue derrotado en el concilio de Nicea, donde básicamente el arrianismo volvía y resurgía, y volvía y era derrotado, volvía y resurgía, pero ya ahorita ha cogido mucha fuerza y popularidad de un tiempo para acá, a partir del siglo XIX, a través de los testigos de Jehová. Un arrianismo mezclado con masonería, ¿verdad? Llamada la Sociedad Watchtower. Entonces en la Watchtower 92, en la página 19 y 24, dice aquí: la misma palabra Trinidad solo se aceptó paulatinamente. Esto lo están escribiendo ellos mismos, ¿verdad? Aquí Jehová el Padre es un yo, como Dios verdadero, hablando de su Hijo, mi estimado, ¿verdad? Y habla también que ha puesto sobre él su Espíritu. Aquí está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es lo que se conoce como los textos de la Triunidad, donde está la unidad perfecta de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como un solo Dios. Eso está en Isaías 42:1 en el Antiguo Testamento. Ahora, aquí está un término muy interesante, que es el término que usted quiere que le muestren: mi alma. Entonces, ¿esta alma es inmortal, sí o no?
una pregunta para usted, ¿esta alma es inmortal? Ahora, él me va a decir que como el texto no dice que esta alma es inmortal, por ende él me va a decir, no, Elkin, ahí no dice que el alma es inmortal, porque ellos se quieren presentar como solo Biblia. ¿Qué es una persona soloísta o solo Biblia? Que ellos quieren venir a alegar que si el texto no aparece literalmente no es bíblico. Eso sería una tontería. Es como yo decir Colombia no existe porque no está en la Biblia, o Estados Unidos no existe porque no está en la Biblia, ¿verdad? Entonces es absurdo que usted me salga con ese disparate. Entonces aquí este es uno de los textos de la inmortalidad del alma donde yo le dije a usted, hay que ver el término nefes, cómo se aplica. Se le puede aplicar a Dios, a los animales o a los seres humanos. Los testigos de Jehová van a negar este término como algo inmortal, como ellos lo hicieron en el año 1883 para adelante, donde la gente como usted, como los adventistas, le ayudaron a este masón Russell a negar la inmortalidad del alma. Entonces aquí vemos un ejemplo que nefes es un término que se puede aplicar en término inmortal. Jesucristo mismo también decía que el cuerpo, en el momento de la muerte, me refiero a ese momento, en la muerte, dice que el cuerpo muere, mas el alma no muere. Entonces usted está negando la escritura. Y dice tener Biblia, pero no la lee como es. No la lee como es. Porque usted me pidió un texto que diga literalmente que el alma es inmortal. Entonces usted quiere poner el alma de Jehová, del Padre, poniéndola como un alma que se va a morir o se va a destruir en algún momento. ¿Sí ve? Entonces los testigos de Jehová dicen, así como este varón, el alma no tiene ninguna inmortalidad. Entonces el nefes hay que llevarlo a diferentes contextos, pero cuando se habla de la muerte, le voy a dar otro texto. Miren, cuando se habla de la muerte, no estoy hablando de animales que se mueren, que se puede llevar al contexto de animales también, pero no estamos hablando de eso, ¿verdad? Entonces estamos hablando del nefes, ¿cierto? Entonces Jesucristo, vamos a poner por acá el famoso texto que venimos discutiendo con ellos, porque este es el famoso texto que ustedes lo interpretan demasiado mal, diciendo que aquí se muere el alma. Aquí no se muere el alma, aquí el alma queda inmortal, sin morir. Cuando digo inmortal me refiero que aquí no muere. Mire el texto, Mateo capítulo 10, 28. Vuelvo y se lo muestro, que en el otro video lo mostré.